Yo analizaría aquí a los españoles, porque como nos No, no, petamos grupos por yo, grupo en esto. yo analizaría el grupo E. Sinceramente. A ver, vamos a ver si me sale a mí un poco más de cerca en el iPad, porque aquí en el ordenador lo veo muy pequeño. Ya lo tengo. El grupo E es para echarlo de Sí, comer aparte, ¿eh? sí, el grupo E y el grupo G. El grupo de mi Betis. No, 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 pero el grupo E no lo digo, o sea, si tú te metes en Twitter, ves los comentarios y ya se vale, puede ir vale, por ya sé donde por va, dónde. ¿no? O Ya sé por dónde va. sea, Lazio, Es que Lokomotiv de Moscú, Olympique de Marsella y Galatasaray. Eh, yo no espero menos de 3 muertos en los desplazamientos de este grupo. si no hay 10 detenidos mínimo por Hostias, partido, sería una decepción para mí, sinceramente. fracaso absoluto, ya te lo Fracaso digo yo. absoluto si no hay 10 detenidos por partido. Es Es que verdad, he no había leído, caído en- he leído en Twitter, digo, este es el verdadero grupo de la muerte. Y a ver, mal encaminados tampoco pueden ir, sinceramente. Eh, Ahora, es verdad que el grupo C en ese sentido con los ultras del Napoli, el Leicester, pues bueno, son un poco los pobrecitos del grupo. El no, grupo pero el Lokomotiv de del Moscú, el Lokomotiv de Moscú, porque imagino que lo dices por el Esparta, el Lokomotiv de Moscú son los ultras verdaderos en Rusia, son los ultras que pegan, o Napoli, sea, los duros. pero me refiero que, por ejemplo, el grupo C, lejos de que no llegue a ser ese grupo E, ojo con los ultras del Nápoles, del Spartak y Y los del del Legia. Legia. Los del Legia también cuidado, mucho cuidado con ellos. Las veces que he tenido miedo yendo a un campo de fútbol ha sido estando los ultras del Legia, tengo que Y los del decirlo. Legia. No, pero por peligrosidad, creo que los del Lokomotiv son más peligrosos todavía que los del Legia. Y los del Marsella, bueno, ya los conocemos todos. Los de Marsella en España son bien conocidos, igual Los del que los Marsella, de Galatasaray. para los aficionados que pudieron presenciar en directo la final de Europa League entre el Atleti y el Marsella en Lyon, alguno cuenta barbaridades y nuestro amigo Santiago Tomasi es uno de los que pudo experimentar en primera persona esas cosas, entrando al estadio con algunos de los ultras del Marsella y ojito, Sí, 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 sí. Es que es para verlos. Yo, más de lo que haya dentro del campo, lo que puede ocurrir fuera. Y luego, centrándonos en los españoles. Son fuertes los dos grupos, Solo hay dos grupos porque el Villarreal. Bueno, básicamente porque el campeón de. Bueno, porque solo hay dos plazas, básicamente. Ahora, como hay Conference League, básicamente es eso. Estaba aquí yo divagando diciendo el Villarreal. No, no, porque solo hay dos plazas. Sí, no, pero no ibas mal encaminado, porque hasta el año pasado al final es verdad que normalmente había 3 grupos, salvo que el campeón de la Europa League fuera un equipo español y se iba a Champions, ¿no? Pero hasta ahora siempre o casi siempre había 3. Ahora ya tenemos 2. Veremos luego si baja alguno Sí, de Champions, que esperemos que no. esperemos que. A ver, Aquí en Champions de tenemos cara a la cinco galería. equipos. Es que se habla mal de que la Liga Española está en declive. Sí, no, porque al final la Liga vale, pero los equipos igual no tanto. Y espérate que me he ido a la Conference League. Vale, eso. Aquí en Europa League, lo dicho, dos grupos de. Coño, que no te muevas. Dos grupos de españoles que son. Me lo están cambiando además a mí en el iPad, como yo lo estoy viendo en el iPad ampliado, se me va Nada, nada, al de Tom. lo tengo ya controlado. A ver, a ver si lo puedo ver bien más o menos. Vale, el grupo B. Hay que decir que no han tenido suerte los españoles en este sorteo. Para lo que les podía haber tocado, les ha tocado rivales Son bastante duros. Yo diría que los grupos más duros de la Europa League pueden ser, incluso metiendo quizá también Quizás el grupo del al del Nápoles Nápoles y al de la y el Lazio. de la propia Lazio son grupos también complicados. Pero la Real y el Betis lo pueden pasar bastante mal. Pero claro, a nivel de clubes, ¿no? O sea, decimos un español, tal, a nivel de lo que es la Real Sociedad y de lo que es el Real Betis, encuadrados en ese grupo, eh, Lo pueden pasar es muy bastante mal. complicado. Quizás la Real lo puede pasar algo menos porque el Sturm Graz, equipo austriaco, es un equipo que, vale, suele ser habitual de estas rondas en Europa League, pero no suele pasarlas. No suele pasar las eliminatorias. Ahora, Mónaco viene de caer en la previa de Champions con el Benfica. No, ha sido el PSV el que ha caído en previa de Champions con el Benfica. Sí, Bueno, el en Mónaco, cualquier caso, los dos vienen de caer en previa de Champions. Es que exacto. dos equipos que aspiraban a jugar la Champions. Uno, el Mónaco, cayó con el Shakhtar Donetsk, eso sí, y el PSV que cayó con el Benfica.
Al final, la Real va a jugar contra dos equipos que aspiraban a jugar, que se habían clasificado para jugar Champions en sus respectivas ligas. Entonces, bueno, el PSV tiene buena plantilla, el Mónaco tiene nombre y la Real lo puede pasar mal. El Betis, Bayer Leverkusen, Celtic de Glasgow y Ferencváros. El Ferencváros, ojo con el Ferencváros, que el año pasado jugó Champions. Y es cierto que al Barça, jugó en el grupo el Barça, no le complicó mucho, pero a la Juve sí que le tuvo contra las cuerdas en el partido que se jugó, que jugaron como local. Entonces es un equipo también a tener en cuenta. Sí. Yo cuando he visto el grupo, está bien porque no son grupos típicos de Europa League de enfrentarte, pues, por ejemplo, al Antwerp, que la verdad es que no sabía ni de su existencia, Sí, hombre, el Royal al Antwerp, Sturm, equipo, es el Amberes, es el equipo sí, belga. conocidísimo. El Sturm Graz, el Midtjylland, el Ludogorets, que son equipos. Dentro de que el Ludogorets, por ejemplo, el Midtjylland últimamente se están dejando ver por fases de grupos de Champions, son habituales también aquí. No es un grupo tan complicado como pueden ser Leverkusen, Celtic, Ferencváros en el caso del Betis o Mónaco y PSV en el caso de la Real. Yo considero, por ejemplo, la plantilla de la Real para mí es superior a la del PSV y no sé, con la del Mónaco. Yo creo que estaría bastante más parejo. Yo creo que la Real Sociedad el año pasado tuvo bastantes problemas con el Nápoles, que para mí es un equipo bastante superior a lo que hay aquí y que no se clasificó para Champions, porque en la última jornada pecheó de lo lindo, porque se hubiera cargado a la Juve y la Juve hubiera estado en Europa League. Pero yo creo que la Real puede tener algunas complicaciones, aunque yo creo que va a pasar. Ahora, el Betis Es que el es muy Betis son los tres, complicado. son los cuatro equipos, no solo son. No son Claro. tres, porque el Ferencváros, Y aunque además, mucha gente no lo conozca, es un equipo que es muy rocoso, sobre todo jugando en casa. recordemos que de aquí lo han estado explicando, el funcionamiento un poco de la fase de grupos no es igual Ha ahora. cambiado y lo vemos solamente en la composición de los grupos. Ahora hay 8 grupos. O sea, llega hasta el grupo H, no hasta el grupo L como lo conocíamos. Esto también tiene que ver por la inclusión de la nueva competición, de la Conference League, que hay equipos que ahora van hacia esa competición. Entonces ahora es una competición como la Champions, básicamente. Aunque el tercer clasificado avanzaría a la Conference League. Caería en las eliminatorias de Conference League. Que igual nadie lo quiere, tampoco vamos, yo, bueno, pienso que no vamos a descubrir el mundo diciendo que nadie va a querer caer a Conference, que es una competición. Ahora veremos los grupos. Hay equipos Bueno, a ver, buenos. igual el Sturm Graz sí que lo agradecería Bueno, caer en. bueno, en ese caso, sí, vale, cierto. A ver. Pero me refiero, por ejemplo, en el caso del Betis, que hay mucha ilusión por jugar la Europa League. Hombre, jugar una Conference si llegas a fases finales, pues bueno, no está mal, pero no es lo mismo, lógicamente. No, y la Conference también ahí tiene su papel. La Sí, Conference parece una competición pequeña, pero tiene equipos complicados. el caso, yo a modo de porra diría de los españoles que la Real pasa como primera, Mónaco segundo, PSV tercero. Y en el caso del Betis es que me tira mucho el tirar de corazón, ¿no? Pero yo diría que es muy difícil, que no sé a quién meter primero, tío. Es que, o sea, hazme tú la porra, Aitor, por favor. Yo empiezo por la Real, meto al PSV como primero y a la Real como segunda. Y al Mónaco lo echo fuera. Pese a que está igualadísimo. Es decir, digo eso como mañana lo mismo te cambio todo. Te cambio todo, joder, no sé hablar. Y del grupo del Betis, meto al Betis como primero. Ojo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y al Bayer Leverkusen como segundo. Y al Celtic tercero, Ferencváros cuarto. Pero Ya. te explico por qué. El Betis es un equipo que las fases de grupos de Europa League se le suele dar bastante bien. Ya lo vimos contra el Milan y el Olympiacos en su día. Quiero recordar que pasaron también como primeros. Sí, sí, Luego las sí. eliminatorias es Dando una, cuando empieza a dar el bajón. Pero la una fase de grupos verdadera yo pienso que puede pasar. una verdadera exhibición en Milán, ¿eh? Sí,
cierto. Entonces, Pues si no te parece mal, Aitor, yo te compro el grupo, porque como sí, yo no a ver. soy capaz de... Lo que no entiendo yo, hablando de la Europa League, es, habiendo 8 grupos, pasan los 2 primeros, supongo. No hay opción de que pase ningún tercero. Pero luego caen los terceros de Champions aquí. Entonces, no hay octavos, tiene que haber 16avos o algo. No, Porque es no que me hay cuadra. octavos. Yo creo que pasan mejores segundos, creo, ¿eh? O sea, Como, no pasan todos los segundos ¿en serio? a octavos. Yo juraría que sí. Ostras. Es que yo he entendido algo de eso, de que solo los primeros tienen asegurada plaza Ostras, durante el pues sorteo, entonces pero se no me he complica enterado bien. muchísimo todo. Estoy buscándolo a ver si lo Entonces, encuentro. entonces se complica muchísimo todo. Claro, es que, a ver, el formato evidentemente cambia sobre todo por lo que he dicho antes, porque ahora existe la nueva competición, la Conference League, y hay 8 grupos, pero claro, si no pasase nada, vale, pasan los 2 primeros de grupos, haces octavos de final y fuera. Pero es que caen los terceros de Champions, de los grupos de Champions aquí, a la UEFA Europa League, entonces descuadra todo. Que es lo que me parece un poquito más. Vamos, lo que ahora mismo me hace perderme aquí. Igual me lo tendría que estudiar. Bueno, si lo estás mirando, pero es igual habría que Sí, lo estoy estudiarse un mirando, poco. lo estoy Igual mirando. habría que estudiarse un poquillo. Sobre todo a la larga, ¿no? Para hacer un poco de Mira, cuentas y de sí, cábalas en la ya última lo, jornada. ya lo tengo. A partir de esta temporada, lógicamente, la 21-22, en la cual hay 32 equipos, como estamos viendo, las eliminatorias se van a decidir así. 8 campeones de grupos que Sí. pasan directamente a los octavos, 8 subcampeones de grupo que juegan una previa de octavos contra los 8 que caen de la Ah, Champions. amigo, vale, vale. Vale, vale, vale. O sea, como las rondas previas de la Champions, lo hemos visto este año en Conference, por ejemplo, el Unión Berlín que ha jugado la última ronda previa por ser de la Bundesliga Y es y más, que ha te esperado a digo, un equipo que venía de una ronda anterior. el tercero, a ver, Bueno, como las rondas de Champions, sí, es como las rondas de Champions, realmente. Y el tercero va a la Conference League, supongo. Y esto será lo mismo. Los 2 primeros, el campeón de grupo de Conference League jugará a los octavos y el subcampeón jugará contra los que caigan de la Europa League sí, no me lo paso, no. en la ronda anterior, vamos. Sí, es igual, sí, lo estaba leyendo para confirmarlo, sí, es el mismo funcionamiento en Conference. Pasan los primeros y los segundos se juegan el pase a los octavos con el que cae de Europa League. Es que esto te Realmente, cambia mucho las cosas, ¿eh? a ver, cambia las cosas, pero no es un cambio tan radical. Si eres segundo, porque al final en Europa League veníamos viendo 16avos de final. O sea, si pasabas como segundo o como primero, jugar 16avos. Ahora, si pasas como segundo, juegas 16avos también. Y normalmente los segundos salían jugar contra los que caían de Champions. Entonces realmente es prácticamente lo mismo. Ahora, los primeros son los beneficiados, porque se quitan de jugar 2 partidos. Claro. Y les meten directamente en octavos. Te iba a decir que al final es un poco de, entre comillas, putada para el segundo, pero tampoco, porque es un poco lo que decías. En temporadas anteriores el segundo pasaba a 16, pasaba de ronda y puedes decir, "Joder, ha pasado de ronda, ha pasado con una buena fase de grupos". Ahora también va a pasar. No sé si contará como 16 o contará como lo llama la UEFA repesca Sí, será o como. playoff, A playoff ver, de acceso a octavos. al final. Pero bueno, Al final tienes son todo. 16avos realmente. Es llamarlo de una manera u otra, pero juegas un partido antes o en una ronda anterior a octavos de final. Entonces, Entonces, básicamente lo es que así. vamos a rezar para que el Betis y la Real Sociedad sean primeros Sí, y porque no tengas enfrentarse a uno de Champions, tú imagínate que te cae el de Champions del grupo del Atlético de Madrid o del grupo del Manchester City. Es que podría ser eso la hecatombe para los equipos españoles. Bueno, tras esta ronda teórica encima, porque hemos definido cómo es un Tengo aquí la poco conference, a ver si hay algún grupo interesante porque no lo he visto, ¿eh? esto. Mira, el grupo de la Conference también hay que tenerlo. El grupo del Tottenham también son grupos que podrían ser de Europa League perfectamente. O sea, son equipos que han estado. Ya, al final hemos hecho una sesión lúdica, ¿no? Porque, bueno, hemos visto un poco los grupos, pero hemos también visto cómo es el funcionamiento de esta nueva competición. Sí, Quizá de los grupos un poco más importantes,
de Conference, como yo creo que hay pocas dudas, que son la Roma y el Tottenham. Grandes Quizá favoritos. el grupo de la Roma es muy asequible. El grupo del Tottenham también, Lo va a pero pasar algo peor, porque el Vitesse es un tiene al Rennes. equipo complicado, el Rennes es un equipo que eliminó al Betis, precisamente, hablando del Betis. Luego tenemos también, hay que destacar al Slavia de Praga, que se lo hizo pasar muy mal al Sevilla, el Feyenoord, que siempre da guerra, equipo holandés, el Unión Berlín, equipo de la Bundesliga, que debuta en competición europea y que también hay que tener en cuenta, el AZ también en el grupo D, el Copenhague, que en Europa con estas competiciones se puede crecer, el Basilea, que llegó a semifinales de la Europa League hace 3 temporadas. O sea, en líneas generales hay pocos equipos que parece que pueden competir por ganar el título, porque hay equipos que van a disfrutar la competición. Pero hay que recordar que al llegar las eliminatorias van a caer equipos de la Europa League aquí. Y puede completamente descuadrar todo y hacer una competición bastante bonita. Sí. Yo creo que lo que decías, el grupo E quizás es el más atractivo. Por ese Slavia de Praga y Feyenoord, aunque a mí, tengo que decir, que me gusta mucho el Unión de Berlín y el aura que desprenden un poco el estadio, la afición y la Sí. historia del club. Y luego, También lo da que para dices tú, reportaje el veremos Unión a de ver. Berlín. Así como dato, Sí, hablando antes del Sheriff, el Unión de Berlín da para reportaje porque es un equipo de la zona de Berlín de Alemania del Este, cuando antes de que cayese el muro pertenecía a la Alemania soviética. veremos a ver quién cae de Europa League, pero bueno, siempre que tengas a la Roma y al Tottenham que puedan pasar como primeros y te puedan hacer una competición interesante, Son los grandes no dejan de favoritos. ser equipos, no dejan de ser equipos potentes, con buenos entrenadores, con buenos jugadores, que al final te van a hacer atractiva la competición, que yo no tenía muchas esperanzas puestas en ella, la verdad. Y bueno, A ver, veremos a ver también lo que nos hay depara. que decir En Málaga. que el hecho de que no haya ningún equipo español también hace que el hype por esta competición esté por los suelos, ¿no? O sea, que nadie la recuerde, ¿no? Que no nadie la tenga en A cuenta. ver, y también yo lo que digo, hasta ahora, martes y miércoles son días de Champions, jueves es día de UEFA Europa League. No, y de Conference me parece, ¿no? Esto se va, claro, no, no, sí, a eso es a lo que voy. Esto también se va a jugar los jueves. Tengo mis dudas de que alguien pueda ver un Feyenoord, Unión de Berlín o un Jablone Randers o un Tottenham Vitesse, pudiendo ver al Nápoles, al Claro. Betis, a la Real Sociedad, al PSV, al Mónaco. Se me hace complicado. Ya, pero también Veremos a ver te digo las una cosa. audiencias, pero La final de la Conference League, tú la vas a ver seguro. a ver, no creo que la hagan coincidir en horario con la de la Europa League también. Sí, sí, al final está claro que todos son ingresos y todos es más ingreso por televisión, publicidad, que en esas ciudades Y esto da la se sigan oportunidad los también a partidos. equipos de jugar, a equipos que nunca han jugado en Europa. Por ejemplo, en el grupo F tenemos al Lincoln, equipo Mm. gibraltareño, que es el primer equipo de Gibraltar en jugar una fase de grupos de una competición europea. Entonces también es bonito que haya competiciones que aunque no sean muy prestigiosas en cuanto a clubes que puedan participar, pues por lo menos equipos pequeños o de países con un coeficiente mínimo puedan disputar una fase de grupos de una competición europea. Al final yo tengo mis dudas de lo que puede ser aquí en España, por ejemplo, en cuanto a audiencias, porque, claro, si es lo que has dicho antes, si hay un equipo español, pues no es que crezca el hype, es que tú al final está jugando lo mismo el Betis y la Real Sociedad a las 9, vas a elegir a uno de los dos. Si a las 7 tienes la posibilidad de ver al Villarreal, que hubiera sido el que hubiera estado clasificado a la Conference, tú lo ves. Si no hay ningún español, lo dudo más, porque aquí nos cuesta ver ya, no tanto a mí, que al final sigo a muchos equipos extranjeros, igual que tú, pero al aficionado medio español le cuesta muchísimo ver un Nápoles, por ejemplo, me da igual, contra el Leicester en este caso que está en el grupo y es un partido para mí atractivo, Sí. teniendo a un Real Sociedad Lincoln, podríamos decir, ¿no? No lo tiene el grupo, pero imagínate, hay un Real Sociedad Lincoln, la gente va a ver antes ese partido que el Nápoles Leicester. Entonces, bueno, por eso tengo más dudas en cuanto a audiencia. Pero Y luego estoy yo que me trago un Sheriff Tiraspol Dinamo de Zagreb. total, es que así locos hay en todos lados.